Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos. Esta es la palabra de Dios, iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Cuidando de ella, no por reversar, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Padre bueno, bendice tu palabra es inerrante, Señor, es sin error. Hoy te pedimos que nos muestres estas verdades maravillosas, Señor. Instrúyenos, por favor, aliméntanos. Verdades que sabes que nuestro corazón necesita escuchar y aprender, Padre. Gracias, Señor, por tu cuidado, el cual se manifiesta a través del alimento que en tu bondad hoy traes a nuestra vida, Señor. Tú eres el buen pastor, el que ha dado su vida por sus ovejas, y aquí estamos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, me ayude a mí para proclamar tu verdad de una manera correcta, Señor, para edificar a tu iglesia y que tu nombre sea glorificado. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Es muy interesante, iglesia, cómo la Biblia compara a la iglesia de Cristo con distintas cosas. La Biblia compara a la iglesia como una construcción, es decir, como un edificio donde la roca principal es Cristo, ¿no es cierto? La Biblia también enseña o habla de la iglesia como un cuerpo, en donde es un organismo vivo y cuya cabeza es Cristo. En otras porciones de la Escritura, en varias ocasiones, compara a la iglesia con un rebaño, cuyo pastor es Cristo. Es interesante preguntarnos, iglesia, ¿por qué la Biblia compara a su iglesia, a su cuerpo, con ovejas? ¿Por qué con ovejas? Muchos animales tienen instinto de orientación y lo tienen para encontrar el camino de regreso a su hogar. La oveja, en cambio, se desorienta por completo y se pierde. Por algo la parábola de la oveja que se perdió ahí en Lucas 15. La oveja es incapaz de hallar por sí misma buen alimento, ¿sabe? Es decir, no puede hallar por sí misma pastos adecuados para alimentarse. Necesita ser guiada a esos pastos. Una oveja abandonada, es decir, sin pastor, es vulnerable. Es vulnerable porque no distingue entre plantas buenas y plantas venenosas. Como cualquier planta, no siendo guiada. Las ovejas no pueden beber cualquier tipo de agua. Tienen que ser guiadas a aguas que no estén estancadas para que no les haga daño. Son muy sensibles en sus cuestiones digestivas. Tienen que ser guiadas a aguas con cierta temperatura incluso para que no enfermen. Las ovejas necesitan incluso el aseo. Por eso son trasquiladas. Su lana, hermanos, su piel segrega una gran cantidad de grasa que es la lanolina. Es una
es muy espesa, es muy aceitosa. Impregna su piel, impregna la lana, atrapando polvo, suciedad. Si no tienen un aseo correcto de su pastor, enferman de la piel. Si no son trasquiladas, toda esa capa de lana puede afectar la salud e incluso el caminar de una oveja. Una persona sucia enferma si no es cuidada. Por su característica pasiva, la oveja es incapaz de defenderse por sí misma de sus depredadores. Su única reacción es apartarse rápidamente asustada y correr, ¿verdad?, en cualquier dirección. Es interesantísimo cómo Dios a través de su palabra nos ve como ovejas. Philip Keller escribió lo siguiente: no es por accidente que Dios nos haya elegido como ovejas. El comportamiento de las ovejas y de los seres humanos, ¿qué creen? Se parecen en muchos aspectos. En todas las características que acabamos de algunas que mencionamos acerca de las ovejas, hay algo en común. Hay algo en común muy importante: la gran necesidad de cuidado, de guía, de protección que les brinda el pastor para que puedan sobrevivir. Una oveja sin cuidado, sin guía, sin protección, no va a sobrevivir. Indudablemente el apóstol Pedro comprendía esta imagen del pastoreo. Las ovejas siendo cuidadas por un pastor, él sabía que el ser humano es propenso a errar, a hacer cosas que lo perjudican, que son vulnerables. Y cuanto más si recordamos el contexto de la carta de Primera de Pedro, que estaban padeciendo persecución, prueba y aflicción los creyentes. Por eso Pedro dirige esta carta y habla del cuidado pastoral. Es por todo ello, hermanos, que el apóstol Pedro hace un llamado a los pastores a apacentar la grey de Dios, expresando cómo debe ser cuidada la oveja del Señor, que es su pueblo. Por eso el título de hoy, hermanos: apacentando la grey ¿de quién? De Dios. Hay un propósito, hermano, como en toda predicación y enseñanza. Dios desea que valoremos su amor, el amor de Él, y el cuidado que Dios nos tiene a través del pastoreo. Vamos a ver 3 aspectos importantes del cuidado de Dios a través del pastoreo. Vamos a ver un mandato, vamos a ver la manera de ser pastoreados y vamos a ver un incentivo para ser pastoreados. Repito, vamos a ver el mandato para ser pastoreados, la manera de ser pastoreados y el incentivo por el cual los pastores tenemos una encomienda de parte de Dios para pastorear. Número 1, hay un mandato, hermanos, para ser pastoreados. Primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ¿qué, hermanos? A los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Vea cómo inicia el apóstol Pedro: ruego, dice, ruego a los ancianos, ruego, está haciendo un llamado, hermano, importante. Es una amonestación, pero también es animar, es confortar y consolar. Es un llamado a hacer una actividad. Pedro se dirige a los ancianos con un ruego, ya que las ovejas estaban siendo acosadas, atribuladas y afligidas. Por lo tanto, necesitaban ayuda, necesitaban las ovejas, hermano, en ese momento cuidados. Esa responsabilidad de ayuda y cuidado es una responsabilidad que Dios ha dado a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano se refiere no tanto a alguien de edad,
implica, pero más bien se refiere a la tarea de la persona que tiene un cargo de dirección dentro de una iglesia o una congregación. En el Nuevo Testamento se hace evidente que la responsabilidad del cuidado de las ovejas recae en los ancianos, es decir, entiéndase, pastores, ancianos. Hechos 14:23. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, distintas porciones de la Escritura hablan acerca de los ancianos en las distintas iglesias. Dice Hechos 14:23, y constituyeron, ¿qué, hermanos? Ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Se levantaron, hermanos, si usted recuerda el libro de los Hechos, se levantaron ancianos en Listra, en Iconio, en Antioquía. En 1 Timoteo 5:17, Pablo los identifica como aquellos hombres que gobiernan mientras trabajan en predicar y enseñar. Se refiere a los ancianos y a los pastores. En Tito 1:5 establece que los ancianos debían dirigir cada iglesia en toda ciudad. Son los dirigentes. Los ancianos, los pastores son los líderes que dirigen, que cuidan, que apacientan, que ayudan y que ven por la iglesia. Hermanos, es la voluntad de Dios que cada iglesia local establezca una pluralidad de ancianos, hombres piadosos, hombres que aman a Dios, hombres que temen a Dios, hermanos, que Dios ha dotado con su espíritu para guiar, para proteger y para alimentar a cada miembro de la congregación. Estamos orando por varones aquí, hermanos, que yo sé que Dios está formando ya para cumplir con esto, que es sumamente importante para toda iglesia. Es la forma de pastorear que se constituye una iglesia. Si no tiene este formato la iglesia, su estructura no es una iglesia bíblica. Escuche bien lo que yo le digo. Eso enseña la palabra, como lo acabamos de leer en Hechos. Por eso decía Pablo, levanten pastores, nombra pastores, elige ancianos, quiero decir, ancianos pastores, nombra ancianos, levanta ancianos. Eso, hermano, esa pluralidad de ancianos trae protección contra errores que pudiera cometer un solo anciano o un solo pastor. Una pluralidad de ancianos evita un desequilibrio en la congregación, evita caer en prácticas y errores doctrinales. ¿Sabe cuántos errores doctrinales hay tristemente en muchas iglesias acerca del Espíritu Santo, hermanos? Que es caerse al cielo, al suelo, que si no hablan todos en lengua, que si no se caen al suelo, no está la presencia del Espíritu Santo ahí. Eso es una falacia, hermanos. Es una mala enseñanza a la luz de la Escritura. El Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, y nos dirige, y nos consuela, y nos alienta, y nos redarguye, y nos guía en esta vida por medio de su bendita palabra. Y eso se ve en vidas transformadas, hermano, que reflejan precisamente el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y dominio propio, que es la templanza. Cuando hay una pluralidad de ancianos, hermano, la iglesia va a estar bien equilibrada. Eso no se da de la noche a la mañana. Hay que formarlos, hay que orar. ¿Está orando por la iglesia, hermano? ¿Está orando por varones de Dios? Ya los hay. Ya los hay, hermano. Hay que ir avanzando. Dios nos va a ayudar. Amén. En el Nuevo Testamento, bueno, reitero, hermano, es importantísimo esta estructura para que cada creyente crezca espiritualmente sano, para que sea alimentado correctamente. Ya en el Nuevo Testamento existen tres términos, voy a mencionar esto como referencia, hermano, para hacer mención a los dirigentes en la iglesia, los responsables espirituales de dirigir y cuidar al rebaño, a la grey de Dios. Se les nombra ancianos, se les nombra obispos y se les nombra pastores.
Un anciano, presbítero, caracterizado, hermano, no por ser una persona de edad necesariamente, sino por su madurez y su sabiduría. Un anciano debe ser alguien maduro y sabio en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Un obispo, episcopo, es el que ve allá, el que supervisa, hermano, en la iglesia. Y un pastor, un poimén, es el que apacienta, el que cuida, que alimenta, el que enseña la verdad de la palabra de Dios a la iglesia. De tal manera que anciano, obispo y pastores, hermano, son sinónimos. Y la Biblia, no vamos a entrar ahí en detalles, solo le menciono que la Biblia toma estos términos alternadamente como sinónimos, porque son igual. En general, estos términos se usan en la Biblia como sinónimos al referirse a pastores. Dice un comentarista, la tarea del pastor no es decir a las personas únicamente lo que quieren oír. Usted recuerda 2 Timoteo 4. Sino edificarlas y fortalecerlas con las verdades propias del sólido alimento espiritual, hermano. Es Eso va a producir discernimiento en usted, convicción, congruencia, poder y un testimonio correcto de vida. Pedro se identificaba a sí mismo como anciano. Retomo 1 de Pedro 5:1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice en el verso 1. Yo anciano también con ellos. Vea, hermanos, la humildad de Pedro. Vea la humildad yo también soy como ustedes, como todos ustedes, de entre ustedes. Humildad y el entendimiento que expresa Pedro en lo que acabamos de leer acerca de la responsabilidad del cuidado de las ovejas. Lejos de enaltecerse Pedro por ser apóstol, hermano, que había caminado con el Señor, que había dormido con el Señor, que había comido con el Señor, que había sido enseñado por el Señor directamente, lejos de enaltecerle se identifica humildemente con los ancianos de la iglesia, hermanos. No títulos, hermano. No hay títulos para el pastor. Oye, el pastor, no, nada. Somos siervos inútiles, hermanos. Eso es un pastor, hermano. No hay títulos de superioridad. No, el sumo pontífice, eso es allá donde no enseñan la palabra de Dios. Y sigue expresando otras, digamos, credenciales el apóstol Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo. Eso soy yo. Soy anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, nos dice en el verso 1. ¿Qué es un testigo? Hermano, es alguien que da testimonio. En griego es martus, donde viene la palabra mártir. Un mártir es un testigo, alguien que da testimonio de algo. Reitero, donde viene la palabra mártir, testigo, testimonio. Y describe a alguien que vio algo y que da testimonio de lo que vio. Esto fue lo que trajo la muerte a muchas personas en aquel tiempo, hermano. Ser testigos de Cristo, testificar de quién era Cristo, testificar de sus padecimientos y ser fieles a Él como testigo. Esto le llevó a muchos a perder la vida. Hoy hay personas que siguen perdiendo la vida por predicar la palabra de Dios, hermanos. Las cosas se van a poner mucho peores. Y debemos permanecer firmes. Firmes en nuestra casa, en nuestro matrimonio, firmes con nuestros hijos. En lo que les enseñamos, firmes. El mundo va a querer, arrebatarlos, hermanos. Pero gloria a Dios que tenemos al Señor de nuestro lado y su palabra para instruirlos, hermano. Por eso muchos murieron como testigos, es decir, como mártires, testificando del Señor. Si alguien pudiera testificar fehacientemente acerca de lo que Cristo padeció, era precisamente el apóstol Pedro.
Con sus propios ojos fue el testigo del sufrimiento de Cristo, hermano, de lo que cantábamos, de lo que recordamos en la cena del Señor, el sacrificio de Cristo, lo que Él padeció. Él fue testigo ocular de ese sufrimiento, hermano, que lo llevó al terror, hermano, a tener que negarlo por lo que Él vio que le estaba pasando a su maestro. Él fue testigo, Él es testigo ocular. Él vio, Él estuvo ahí experimentando lo que el Señor sufrió ahí en Getsemaní. Usted recuerda cuánto padeció el Señor, hermano, cuánto padeció ante el Sanedrín, ante Pilato. Tal vez en la cruz, Pedro a distancia, no, la Escritura no lo narra. Pedro, así como los demás apóstoles, habían sido comisionados para ser testigos y proclamar esos sufrimientos con el propósito de declarar el mensaje del Evangelio, hermano. Para eso fueron elegidos por Dios. Y no iba a ser fácil, hermano. ¿Cómo terminaron? ¿Crucificados? ¿A espada? ¿Decapitados? Por ser fieles y proclamar aquel que es verdadero. ¿No ha cambiado eso, hermano? Ahorita no tenemos una persecución semejante, pero debemos estar con una plena convicción, hermano, de que estamos en Él y de proclamar su verdad en todo lugar. Así como lo hizo Pablo, hermano. En su conversión, recuerda usted, hermano, que perdió la vista, ¿no es cierto? Perdió la vista. Fue llevado ¿a dónde? A Damasco, ¿no? A donde llegó después Ananías, mandado por Dios para que recuperara la vista. Hechos 22:15, hablando de que Pablo fue un testigo. Hechos 22:15, dice, porque serás, ¿qué dice ahí, hermano? Serás testigo suyo, ¿a quién? A todos los hombres de lo que has visto. Hermano, él tuvo un encuentro con el Señor. El apóstol Pablo vio al Señor, por eso como un abortivo al final. Así lo describe el último de los apóstoles. Hoy no hay apóstoles, nadie ha visto al Señor, hermano. Apóstoles los que nos narra la Escritura. Ay, que el apóstol fulano y sutano. Somos siervos inútiles, o aspirantes a ellos siquiera, hermanos. El único que tiene que ser honrado y glorificado es Cristo Jesús, el Señor. Nadie más. Nadie más. El haber sido testigo ocular convertía a Pedro y a los apóstoles, hermano, en fuente confiable para animar precisamente a los ancianos, a donde está escribiendo Pedro, a que cumplieran con su ministerio de cuidar al rebaño. Él estaba animando y a la vez exhortando a los ancianos a que cuidaran a la grey de Dios. Es como si Pedro les dijera, ancianos, ¿están ustedes sufriendo? Pastores, ¿están ustedes sufriendo? Yo vi sufrir a Cristo. No se rindan, sigan adelante. Retomo el verso 1 en su última parte. Yo soy también partícipe de la gloria que será revelada. Dice Pedro, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Hermano, la gloria que será revelada apunta al regreso de Cristo. ¿Cuántos anhelan ese día, hermano? Apunta al regreso de Cristo. Recuerde que en esta iglesia creemos y enseñamos que vendrá un tiempo en el arrebatamiento en donde creemos que el Señor nos llevará con Él, hermanos, que lo encontraremos en las nubes, que vendrá un tiempo de tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio, 7 años, los segundos 3 y medio años serán de gran tribulación, cosas tremendas que vamos a estudiar el próximo domingo, que vendrá el Señor en su segunda venida, hermano, como vendrá en juicio y poder a establecer un milenio, un reino milenial en esta tierra y ya en un futuro el estado eterno con Él. Eso va a ser glorioso, hermanos. Esa es la gloria que
será revelada apunta al regreso de nuestro Salvador. Hermano, le vamos a ver. Le vamos a ver, hermano. Hoy venimos aquí, cantamos y en nuestra mente, como Él nos lo permite, entender cómo es Él y quién es Él, pero un día le veremos tal y como Él es, hermanos. Me imagino ese día glorioso. Mi mente no tiene alcance para imaginar lo maravilloso que va a ser ese día. El apóstol expresa que será partícipe de ello, así como todo aquel que ha creído. ¿Usted ya creyó? ¿Usted ya creyó verdaderamente? ¿Su vida le pertenece a Cristo? ¿Cristo pagó por su vida? Hoy usted tiene el sello del Espíritu Santo para decir: yo hoy muero, hoy viene un temblor, hoy se cae todo y voy a amanecer con el Señor, o voy a abrir mi Señor. ¿Usted tiene plena convicción hoy? Hubo temblores, hermanos, miles de muertos en su casa, haciendo lo que usted hace y lo que yo hago en casa. Unos planchando, otros lavando, otros en oficinas. Miren, se acabó la vida en ese momento. No les dio tiempo de nada. El que está en Cristo, hermano, está con el Señor. Y aquellos que no entregaron su vida, hermano, perdición eterna. Hoy el Señor nos habla. Ciertamente va dirigido a pastores, pero también va implicado, va implícito, hermano, que cada uno de nosotros somos ovejas. Yo también soy oveja, ¿sabe? Yo también soy oveja. Tiene que ver con la iglesia. Es la grey de Dios, la cual Él compró. Como creyentes participamos de la gloria, o participaremos, hermano, de la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia, hermanos, de nuestra esperanza. ¿Alguien que no tiene esperanza, hermano? ¿Cómo va a andar en esta vida? Con depresión, con ansiedad. Preocupado todo el tiempo, preocupada todo el tiempo. Alguien que no tiene esperanza así vive. Es alguien que no conoce a Dios. El que conoce a Dios tiene esperanza, hermanos. Que hasta aún en la muerte abrirá sus ojos y estará con el Señor, hermanos. Esa esperanza. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en ¿dónde, hermanos? De donde también esperamos. Ahí está la esperanza, hermano. De donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, hermanos. Al Señor Jesucristo. Y en el original, hermano, en la versión original de Filipenses 3:20 dice, esa esperanza, esperamos, hermano, tiene que ver con un anhelo ansioso. ¿Usted ya tiene ansiedad, hermano, para que el Señor venga? Que Dios tenga misericordia, hermanos. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Pedro tenía la autoridad para ordenar a los ancianos. Sin embargo, hermanos, como lo leímos, les ruega. El pastor no impone, escuche, el pastor no impone, sino persuade. El pastor no obliga, sino enseña lo que es correcto. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios. Persuade a los oyentes a conocer y a obedecer a Dios. Ese es el trabajo de todo pastor. Y aquí viene la causa del ruego de Pedro a los ancianos. Verso 2, hermanos. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Una pausa ahí. Ese apacentar, hermano, en otras palabras, es pastoreen. Pastoreen, es pastorear. ¿Qué es pastorear? Alimentar, es cuidar, es dirigir, es guiar, es proteger. Todos los deberes y responsabilidades de un pastor, como lo tiene en el campo, hermano, que tiene su rebañito, es ese pastoreo, es ese apacentar.
Aquí Pedro define al rebaño como la grey de Dios, el rebaño de Dios, como con cariño, la grey, el rebaño de Dios. Hermanos, la iglesia le pertenece a Dios. Un comentarista, R.C. Linsky, dice lo siguiente: rebaño trae a la mente todas las imágenes del pastor halladas en la Biblia. Las ovejas mansas, indefensas, susceptibles a extraviarse, necesitadas de un pastor, felices, pacíficas bajo el cuidado de éste, que producen pesar cuando se pierden, cuando se dispersan, etc. Esta es la grey de Dios que fue comprada a gran precio, que es sumamente preciosa a la vista del Señor y que constituye una gran confianza puesta en las manos de pastores humanos que deben seguir el ejemplo de Dios, el pastor, y de Cristo, el buen pastor. Fin de la cita. El valor, hermanos, de la iglesia de Cristo radica en el valor de la vida del Hijo de Dios. Ese es el valor que tiene la iglesia, el valor de la vida de Cristo, porque Él derramó su vida para traernos libertad y para llevarnos a ser su grey, su rebaño, hermanos. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué, hermanos? Fíjese el mandato. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo... Hermanos, la iglesia no nombra pastores, ¿sabe? Ninguna iglesia nombra pastores. Ningún seminario egresan pastores. O sea, no hay un seminario que digan, ven acá porque te vamos a hacer pastor. El llamado es de Dios. Pueden dar formación, formación bíblica, ¿sí? Teológica, todo lo que tiene que ver. Pueden enseñar a alguien a predicar. Todo eso está muy bien y hay que prepararse. Pero el pastor es un llamado de Dios. De ningún hombre, hermanos. Un pastor es un llamado de Dios. Por eso dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Entiéndase, pastores o presbíteros o ancianos. ¿Para qué dice ahí? ¿Para qué, hermanos? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, cada oveja le pertenece a Dios. La iglesia es de Dios porque su Hijo pagó el más alto precio por ella, su propia vida, su sangre. La iglesia, hermanos, no es de ningún pastor. La iglesia no es de ningún líder. La iglesia es de Cristo Jesús. Cuidado con quien haga mal uso o abuse de la iglesia del Señor. Cuidado, hermanos. Hay muchos falsos. Por ello Dios ama a su rebaño y a sus ovejas y tiene cuidado de ellas. ¿Ha tenido cuidado de usted, hermano, Dios? Hasta el día de hoy. Cada día tiene cuidado de nosotros. Cada día vemos su mano. Cada día vemos su provisión. Cada día vemos el sustento en nuestra mesa. Cada día sentimos su presencia, hermanos, cuando oramos, cuando leemos la Escritura. Él nos habla. No estamos afirmando, hermano, que no vamos a pasar por aflicciones. Vamos a pasar. O que no estamos diciendo que no vendrán pruebas a nuestra vida. Vendrán. Las pruebas van a afinar nuestra fe, van a fortalecer nuestra fe. Lo que sí estamos diciendo es que aún en medio de las pruebas, aún en medio de la aflicción, la palabra de Dios nos alienta, hermano. Como Pedro alentó a los hermanos en medio de la persecución, recordando que aún en el tiempo difícil, Dios ama y tiene cuidado de nosotros, hermano. La iglesia de Dios se apacienta de una manera. ¿Sabe cómo se apacienta la iglesia de Dios?
Apacentar es cuidarla y alimento a través de la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo se apacienta y se cuida y se alimenta a través de la palabra de Dios. No de espectáculos en el púlpito, hermanos. No de revelaciones extraordinarias o en sueños, no de palabras motivacionales, no de fiestas, no de espectáculo. Hermanos, es la bendita palabra de Dios la que alimenta y apacienta el corazón de la iglesia de Cristo. Esto es lo que trae luz, la palabra de Dios trae luz a las ovejas. La palabra de Dios es lo que trae fortaleza a las ovejas. La palabra de Dios es lo que fortalece su fe. La palabra de Dios es la que va a traer a su vida y a mi vida madurez, hermano, y discernimiento para poder caminar y afrontar los problemas y las aflicciones en esta vida con una vida que dé honra y gloria a Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente para ello. Recuerde, estamos viendo 3 aspectos importantes del cuidado de Dios a través del pastoreo. Y recuerde que tenemos un propósito: valorar el amor de Dios, el cuidado que Él tiene a nuestra vida por medio del pastoreo. Número 2, la manera de ser pastoreados, hermano. Y surge una pregunta clave aquí: ¿cómo debe ser pastoreado el rebaño de Dios? El apóstol da la respuesta a esta pregunta mediante afirmaciones, hermano, tanto lo que se debe hacer como lo que no se debe hacer en el pastoreo. Es decir, como lo que sí se debe hacer al pastorear y lo que no se debe hacer al pastorear. Retomo el verso 2, 1 de Pedro 5:2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y aquí lo dice, cuidando de ella, ¿no por qué? No por fuerza, sino voluntariamente. Una pausa aquí. Dice, cuidando de ella. Es decir, considerándola, mirándola, supervisándola, vigilar mirar con atención, estar atento a la iglesia, así para cuidarla. Es precisamente la tarea del obispo, el que supervisa. Aquí entonces se expresa que la tarea del pastor es supervisar, es decir, hermano, es vigilar al rebaño para evaluar su condición, para saber cómo está. Yo tengo la responsabilidad de estar orando por usted y ver cómo está la iglesia, ver cómo está su vida, ver cómo está su vida en lo individual, ver cómo está su vida a nivel matrimonial, ver cómo está su vida a nivel familia. Es mi responsabilidad, amado. ¿Usted desea ser pastoreado? ¿O se va a pastorear usted solo? ¿O sola? ¿Sabe que hay mucha gente así en las iglesias? Llevan un cristianismo como ellos quieren, a la hora que ellos quieren, a la manera que ellos quieren. Hasta aquí tomo, esto no quiero, no me pareció, esto no. Así sea la palabra, Cuidado. Cuidado con ello. Cuidado. Una oveja no vive como quiere, hermanos. La oveja de Cristo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, vive agradando a su Señor por medio de obedecer los estatutos de Dios. Esa es su oveja. Sus ovejas oyen su voz y ¿qué? Y le siguen. Dice que no por fuerza, es decir, no por coerción, no por imposición. Ningún pastor debe de hacerlo de esa manera. El anciano o pastor genuino jamás cuidará a la iglesia por obligación o porque se vea obligado a hacerlo, jamás. Sino lo hace, como dice la Escritura, voluntariamente. Es decir, porque así lo desea hacer en su corazón. El pastor genuino sabe que ha sido llamado por Dios para ello. Y por lo tanto, lo entiende como un gran privilegio, hermano.
el servir a Dios, cuidando a su iglesia, con todo lo que conlleva, hermano, es el más grande privilegio que un ser humano puede tener. Pero también es la más grande responsabilidad que un ser humano puede tener. No hay otra mayor que esa, hermano. No hay otra mayor. Porque al final vamos a dar cuenta de ello ante el juez del universo. Nada más imaginen. El anciano pastor genuino desea cumplir con la voluntad de Dios. Al hacerlo demuestra su amor y está mostrando su gratitud para con Dios. Y continúa el apóstol, 1 Pedro 5:2, en su siguiente parte. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo, ¿qué, hermanos? Ánimo pronto. Esto es otro de los peligros, hermano, de los cuales advierte el apóstol Pedro a los ancianos. Evitar ganancias deshonestas. Evitar actitudes vergonzosas, codiciosas, una actitud motivada por lo material, hermano. ¿Habrá personas en el púlpito con esas características? ¿Qué es? ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hacen las ovejas? Está la palabra que nos instruye para saber que estamos en el lugar correcto o no. William Hendrickson menciona lo siguiente: los ancianos, sin embargo, deben evitar todo deseo de enriquecerse. Si se diera este deseo, cometerían el pecado de la avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5 lo dice. Lo que se prohíbe no es el deseo de remuneración adecuada o digna. Repito, lo que se prohíbe no es el deseo de una remuneración adecuada y digna, sino una ambición mezquina de cosas materiales o de ganancias deshonestas. Dice Pedro, por el contrario, debe servir con ánimo pronto, es decir, servir de manera voluntaria, libre, entusiasta. Ya que entiende que es un privilegio servir a Dios, Pablo sabía este grande privilegio. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12, por favor. 1 Timoteo 1, 12. Primera Timoteo 1:12. Vea, hermano, la gratitud que tenía. Pablo sufrió, hermano, a causa de las iglesias, a causa de Cristo, por supuesto, mucho. Pero vea su gratitud. ¿Lo tiene? Primera Timoteo 1:12. Doy gracias al que, ¿qué? Al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome ¿en dónde? En el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Ahora, para no caer en desequilibrios extremos, hermano, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí está el equilibrio, hermano. Si un anciano, si un pastor tiene pues su casa bien, tiene su auto, hermano, pues de una manera por caminar en el temor de Dios, trabajar honestamente por un servicio digno, hermano, por supuesto no hay ningún problema, porque el obrero es digno de su salario y Dios le ha bendecido, hermano. Continúa Pedro afirmando cómo no debe pastorearse. Primera de Pedro 5:3 en su última parte. No como teniendo, ¿qué, hermanos? Señoríos, es dominando, enseñoreándose, abusando, en otras palabras. Este es otro peligro el cual el pastor debe evitar: caer en deseo
intenso de dominar sobre las personas. ¿Habrá personas así, hermano, que se enseñoreen de las ovejas del Señor? Cuidado. Hay personas que llegan a ser pastores casi dictatoriales, hermano. En casos extremos hasta intimidantes, en donde las ovejas se sienten oprimidas. Eso es enseñorearse de las ovejas de Dios. Las ovejas no son nuestras, son de Cristo. A veces se llegan a enseñorear tanto que dan órdenes de cómo deben vivir. No, recordamos cómo Dios manda que vivamos. Nada de que el Señor dice, oye, que venda su casa, que se case con fulano o con la hermana. No, hermanos, eso no es bíblico. El Señor nos habla en nuestra comunión a cada uno, pero sí debemos ser guiados por un pastor terrenal por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Ezequiel, hermanos, acusó, usted recuerda, a los falsos pastores, ¿no es cierto? Diciendo, os habéis enseñoreado, hablando de enseñorearse de ellas, es decir, de las ovejas, con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de ¿qué? De pastor. Vean lo que Jesús manifestó acerca de enseñorearse y tener dominio sobre los demás. Jacobo y Juan querían un lugar de preeminencia con Cristo, ¿recuerda? De cierto señorío, que fueran más que otros. Vean lo que el Señor les dijo, Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, vea lo que les dijo. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones ¿qué, hermano? Se enseñorean, ahí está el punto. Se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas ¿qué? Potestad o autoridad. Mas entre vosotros, ¿qué, hermanos? No tiene que enseñorearse, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El más grande es el que sirve, hermanos. Como lo hizo Jesús. Si bien es cierto, Jesús delega autoridad en los líderes de la iglesia, ningún líder debe abusar de la autoridad que ha recibido. Y aquí viene una afirmación muy importante, verso 3, primera de Pedro 5:3. No como teniendo, ¿qué, hermanos? Señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Una pausa. No como teniendo señorío sobre aquellas personas, sobre aquellas ovejas que están a vuestro cuidado. A vuestro cuidado. Un cargo, hermano. Es algo que se entrega para ser cuidado. ¿En alguna ocasión usted ha dejado a sus hijos, digamos, pequeños, al cuidado de alguien? ¿Le ha sido fácil? Ha dado vuelta y vuelta. ¿A quién se los dejo? ¿A quién se los dejo? Ay, pero hijo, no, ahí es un infierno, ahí esa casa. Todo vuela por todos lados. ¿A dónde los puedo dejar? Necesito dejarlos. No los dejamos con nadie, hermano. Difícilmente. O por el otro lado, ¿alguna vez le han dejado a usted cuidar a los hijos de alguien pequeñitos? ¿Pequeñitos? ¿Será responsabilidad o no? Hermanos, es una responsabilidad muy grande. En cualquier momento pasa algo, hermano. Hasta de bebé, hermano, con el alimento. Es una grande responsabilidad. Imagine, hermano, y usted cuidando al bebé tal vez que le dejaron, no, ay, aquí está, lo cambió hasta 15 veces, ¿no? Para que no lo encontraran mojado. Qué grande responsabilidad. Imagine
Cuando no son hijos del vecino ni de ningún familiar, sino son hijos de Dios. Imagine cuando una persona tiene a su cargo el cuidado de aquellas personas que fueron compradas a precio de la sangre de Jesucristo. Ore por los pastores que conozca usted, hermano. Ore por ellos, por favor. Qué encargo, y es un encargo, hermano, de parte de Dios. Las ovejas han sido puestas al cuidado del pastor. Esto tiene una tremenda implicación para nosotros como pastores, que daremos cuenta de usted, de cada uno de usted ante Dios. Las ovejas son personas que Dios mismo ha puesto al cuidado de un pastor. ¡Qué responsabilidad, amados hermanos! ¡Qué responsabilidad! Retomo 1 Pedro 5:3. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué dice ahí, hermano? Ejemplos. ¿Sabe qué? En el griego original es tupos, de donde viene la palabra tipo o tipología. Ya ustedes no alcanzaron esas máquinas de escribir de tecla, yo sí, que era pa. A mí me tocaron todavía la cintita y se le movía, ¿no? Pues eso es un tipo, hermano, es como de golpe, una impresión de golpe, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ser los pastores, ser ejemplos. Es un tupo, una figura acuñada por el golpe, es un sello, es un modelo a imitar. Los líderes de la iglesia deben ser modelos del rebaño, modelos, hermanos, en su familia. Modelos en su familia, modelos de su casa, modelos de su hogar, modelos de cómo están sus hijos, etcétera, etcétera. Hermanos, qué desafío. Yo no llevo esta carga en un sentido humano, no podría llevarla. Descanso en el Señor y me esfuerzo en hacer lo que Él ordena en su palabra, que es instruir a mi familia con la palabra de Dios. Él se carga de los demás, hermanos. No es la familia perfecta, pero Dios nos va bendiciendo, nos va ayudando. ¿Acaso usted tendrá que ser ejemplo para la sociedad? ¿O nada más el pastor? Usted tiene que ser ejemplo. Como mujer, como varón. Usted tiene que ser ejemplo para su familia. Para la gente que le conoce, con la que trabaja. Un ejemplo en su vida matrimonial, si está casado. Un ejemplo con sus hijos. Un ejemplo de una mujer piadosa que ama a Dios. Que ese ejemplo se necesita tanto allá afuera, hermanos. No hay muchas mujeres piadosas que amen a Dios. Aquí hay, gracias a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aquí las hay. ¿Quién la hallará, verdad, hermanos? Pablo instruye a Timoteo a que sea ejemplo también, hermanos. 1 Timoteo 4:2, se lo leo rápidamente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé que ejemplo de los creyentes. ¿En qué, hermano? Mire, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿No lo tenemos? 1 Timoteo 4:12, perdóneme. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo Pablo a Timoteo, sino más bien, Timoteo, tú tienes que ser ejemplo. Ejemplo a los demás, a los creyentes. En palabra, dice ahí, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pablo también le dijo a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Tito 2:6 y 7. Presentándote tú, dice el verso 7 de Tito 2, presentándote tú en todo
En todo, hermanos, ¿cómo qué? Como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Un verdadero pastor, hermano, influye en las ovejas a través de su forma de vida, la cual debe ser un tupos, un ejemplo de cómo debe ser imitar a Cristo. Alguien dijo, el verdadero pastor no arrea a las ovejas, sino que influye en ellas con su manera de vivir. 3 aspectos importantes, hermanos, del cuidado de Dios a través del pastoreo, que nos llevan a valorar ese pastoreo. Número 3, el incentivo por el cual somos pastoreados. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es, hermano? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren lo que nos motiva para no rendirnos, hermano, como pastores. Miren lo que nos alienta para seguir adelante. Es un trabajo arduo el del pastor, hermano. Realmente no es, hermano, realmente lo que motiva al pastor no es que las ovejas sean fieles. Lo que motiva al pastor a seguir adelante no es que la oveja sea agradecida o esperar a que sean agradecidas con nosotros, no. Si esperamos ahí, hermano, ¿qué cree? Estamos errando. Yo estaría errando. Mi espera está en el Señor, solamente en Él. Solamente en Él. Reitero, el aliento no está en la fidelidad de la oveja, no está en la obediencia de la oveja, mucho menos ahí, no está en la gratitud de las ovejas, sino que un día vendrá el príncipe de los pastores, el pastor principal. Eso significa Jesucristo, hermano. Cuando Cristo venga, el buen pastor está hablando de su segunda venida. El Señor vendrá y nos pedirá cuentas de cómo pastoreamos, qué enseñamos. ¿Le gustaría estar en esos zapatos, hermanos? ¿Pero qué cree? También usted entregará cuentas. También usted entregará cuentas acerca de su conducta como oveja. Retomo una de 1 Pedro 5:4 en la siguiente parte. Recibiréis la corona incorruptible de gloria. En la época de Pedro, en el mundo grecorromano, hermanos, los atletas, en vez de recibir trofeos como hoy se hace, por algún triunfo atlético, recibían coronas de guirnaldas. Ese era su premio por su logro. En aquel día, hermanos, los pastores fieles recibirán coronas como premio de parte del Señor, hermanos. Pero no será una corona temporal que con el tiempo se marchita o se seca. No, hermanos, la corona que el Señor dará es incorruptible, que no se deslustra. ¿Conocen la flor de amaranto? ¿No? ¿Conocen el amaranto? Ah, bueno. Hay una flor que parece guanzontle, así larguita, de un color como lila o morado. Y precisamente esa flor viene del griego amarantos. ¿Sabe qué significa? Que no se marchita. Es inmarcesible, incorruptible, hermano. No pierde su belleza. Ese es el premio que le espera a aquel que haya trabajado correctamente para el Señor. Metafóricamente hablando se refiere a la corona de la gloria eterna, hermano. Como pastores y servidores de Cristo habrá valido la pena, hermano,
¿Habrá valido la pena para los pastores esos desvelos, ese cansancio, esas desmañanadas, esos tiempos de aflicción, ese tiempo de cargas, ese tiempo de pruebas, ese tiempo de desilusiones, ese tiempo de ingratitudes, de menosprecios, hasta traiciones y difamaciones? ¿Habrá valido la pena? Porque a pesar de ello, el Señor nos ha fortalecido y tiene preparada esa corona de gloria eterna para nosotros, hermanos. Al fin de la carrera misionera, cuando estaba en la cárcel romana, Pablo dijo: me espera una corona de justicia que el Señor, el justo juez, me entregará ese día. Ojalá yo pueda anhelar a eso, hermano. Es mi deseo y mi trabajo. La recompensa de gloria eterna deberá ser la única razón que todo pastor necesita para desear servirle fielmente. Concluimos, hermanos. Hay una narración, hermano, no sé de qué año fue, en Estados Unidos, en Lancaster, en Pensilvania, lo que una de esas zonas se caracteriza por sus montañas y por los establos, ¿cómo se me olvida? Donde granjas, hermano. Hay muchas granjas ahí en Pensilvania. Y se cuenta que en alguna ocasión unos estudiantes que pasaban por esas colinas hicieron una carrera de noche en auto. Y era tan oscuro el lugar que no se veía nada. Y el reto era, hoy sigue habiendo retos, muchos sin sentido, todo lo que muchos jóvenes hacen hoy en día, que a veces hasta les cuesta la vida. Y el reto era conducir sin luz y llegar a su destino. De noche, obviamente. Y uno de los jóvenes arrasó con un rebaño de ovejas que habían salido de un portón. Las despedazó. Fue una nota en aquella comunidad, ¿no? Y la pregunta de la mayoría de las personas de la sociedad fue muy peculiar. ¿Y dónde estaba el pastor? ¿Por qué no cuidó? No tanto ellos que hicieron eso, apagaron, no. ¿Dónde estaba el pastor? ¿Por qué no estaba cuidando a sus ovejas? La oveja apartada del pastor, hermanos, es vulnerable y corre peligro. Las ovejas son vulnerables, es decir, que no pueden cuidarse a sí mismas. Son vulnerables porque pueden ser heridas, pueden ser dañadas, pueden ser perjudicadas. Son animales que requieren protección constante debido a su vulnerabilidad a los depredadores. Las ovejas son indefensas. Por ello Jesús, hermanos, el príncipe de los pastores, compara a las multitudes desorientadas, confundidas, espiritualmente perdidas, las compara con rebaños de ovejas sin pastor. Ahí en Mateo 9:35 y 36. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Dice el verso 36, ¿lo tiene? Aquí está. Y viendo, es Jesús, y viendo, ¿qué veía Jesús? Las multitudes. ¿Tuvo qué, hermano? Escuche, tuvo compasión Jesús, tuvo compasión de ellas, es decir, tuvo lástima, tuvo tristeza desde sus entrañas, desde lo más profundo de su ser, tuvo esa tristeza y esa compasión por una razón. Dice ahí el versículo, ¿por qué? ¿Qué? Porque estaban angustiadas y abatidas
como ovejas que no tienen pastor. Note, cuando no hay pastor, las ovejas están expuestas al peligro. Así es la persona, hermanos, que está sin Cristo primeramente, está sin pastor, sin dirección, dirige su vida a su manera, según su entendimiento, no sabe a dónde ir, toma malas decisiones, toma lo que le hace daño en lo natural, pero también en lo espiritual. Así las personas, oye, esto te daña el pulmón, bueno, pues no me importa. Oye, esto te daña el hígado, pues ya después Dios dirá. Oye, esto te causa cáncer, no, pues ahorita estoy sano. Oye, esto tapa tus arterias. En lo natural, así es el ser humano. En lo espiritual también necesita ser advertido. La oveja en lo natural necesita, en lo espiritual necesita ser advertida de los peligros. Necesita ser advertida de un falso evangelio, de un evangelio adulterado, del evangelio que lleva a la codicia. Mucha gente está cayendo en ello, ¿sabe? Necesita ser advertida del evangelio que le lleva a las emociones superficiales y no a la palabra de Dios. Necesita ser advertido de que si no está recibiendo sana doctrina, está recibiendo un alimento que no le va a nutrir y que va a estar anoréxico espiritualmente. Por eso hay tantas personas que se dicen cristianas débiles espiritualmente. Viene cualquier viento y están llorando, están entristecidas, hermanos. No estoy diciendo que no nos aflijamos, sí, pero nos levantamos y nos ponemos de pie porque el Señor que nos gobierna, el Señor que pagó por nosotros, nos sostiene y todo el tiempo hasta nuestro peregrinar, hasta el último día de esta tierra, hermanos. ¿Cómo puede ser? ¿En quién confía? El Dios de la Biblia es un Dios soberano que tiene control absolutamente de todo. Y que trae aliento, fortaleza, confianza, esperanza a todo aquel que le pertenece. Así es en lo espiritual, hermano. Pero también la oveja necesita ser pastoreado. La oveja necesita ser advertida de su propia carne. La oveja necesita ser advertida de su altivez, de su egoísmo, de su autosuficiencia, de sus propias pasiones, como lo hizo Pedro, que rogó como extranjeros y peregrinos: no os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. La oveja necesita ser advertida de todo esto. La oveja necesita ser enseñada, hermanos, que su vida debe depender por completo, al 100% de Dios. ¿Su vida depende de Dios? Nuestra vida depende de Dios, hermanos. Debemos de confiar en Dios. Siempre, en toda circunstancia. Como pastores subordinados de Jesús, nuestra labor es cuidar y guiar a sus ovejas a pastos verdes de su palabra, alimentarnos con la comida que a usted le fortalezca, hermano. Como pastores, hermanos, no olvidamos que también somos ovejas y que al final daremos cuentas a Cristo cuando Él venga. Tal vez usted diga, hermano, estamos por terminar, tal vez usted diga: yo no tengo a mi cargo ovejas. Pues no, pero un día todos daremos cuentas de nuestras obras. Y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice Apocalipsis 22:12. O tal vez usted diga: pero yo no soy pastor. Bueno, pero sí es oveja. ¿Qué implica esto en su vida, hermano? Mire, hermano, si usted está en Cristo,
Primeramente es porque reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, como el buen pastor. Pero también debe saber que la Biblia enseña que mientras usted como oveja del Señor esté en esta tierra, debe tener un pastor terrenal a quien obedecer. Le repito esto. La palabra de Dios, la Biblia que usted tiene en su mano, enseña que si usted es de Cristo, debe tener un pastor terrenal a quien obedecer, quien le pastoree. Acompáñeme ahí, Hebreos 13:17. ¿Lo tiene? Y si no, espero que lo mire aquí. Esta no es sugerencia, hermanos. Es una instrucción de Dios, es una ordenanza, es un mandato. No es para todos. ¿Para quién es? Para las ovejas. ¿Obedecer a quién? Y el otro verbo que también es ordenanza. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Por una razón, hermano, que nosotros no pedimos. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mucha gente dice, ¿y quién es su pastor? No, pues Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios, también es el mío. Pero Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es triste hoy, mucha gente, aunque se congreguen, no tienen pastor, hermanos. En distintas iglesias, aunque se congreguen, no tienen pastor, no reconocen a un pastor. Vea aquí, hermano, lo que manda el Señor en Hebreos 13:17, obedecer y sujetaos a ellos, a los verdaderos pastores. Yo quiero decirle, hermano, si usted no tiene un pastor terrenal a quien le permita pastorear su vida, usted está sin pastor en esta tierra. No digo que no tenga el pastor de pastores, estoy diciendo que en el mandato, en lo que el Señor manda al pastor de ver por usted, usted no tiene un pastor. Si yo no soy su pastor porque no me permite pastorearle, porque usted quiere dirigir su vida como usted quiere, entonces no ha entendido la palabra de Dios y la enseñanza de Dios acerca de lo que es un rebaño y su pastor. No existen, ni a la luz de la escritura, ni en lo que el Señor enseña en su palabra, no existe en el rebaño, en la grey de Dios, ovejas solitarias. No existe eso, hermanos. Mucho cuidado con ello. Yo tengo una responsabilidad de alimentar a usted lo que leímos hoy, lo que estudiamos hoy, de ver por usted, de orar por usted, de pastorearle, de citarle a consejería para guiar su vida con la palabra, no con lo que yo creo. Con la palabra de Dios. Mi deseo, hermano, por supuesto, es que nadie se vaya de aquí, que vengan más personas para que sean vidas transformadas y glorifiquemos juntos al Señor. Pero si usted no reconoce a un pastor, hoy me toca a mí quien estuviese, si usted no reconoce a ese pastor, no está haciendo lo correcto a los ojos de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Por eso, muchas vidas están como están. Sin crecimiento, sin discernimiento. Que rechazan la palabra cuando la escuchan. Dios no quiere eso para este lugar, hermanos. Dios quiere una iglesia entendida en el conocimiento de la voluntad de Dios.
Por eso el creyente agradecido, hermano, con Dios desea con anhelo cada domingo el estar aquí, el venir a adorar al Señor con alabanzas, pero también escuchar su bendita palabra. Amén, hermanos. Termino con una pregunta. ¿Usted se identifica con las ovejas? ¿Que son cortas de vista? ¿Que son faltas de entendimiento? ¿Que son torpes muchas veces? ¿Que necesitan cuidados, etcétera, etcétera? Hermano, yo sí. Yo sí. Yo me identifico. Porque eso es verdad. Yo necesito al pastor de pastores, hermanos. Como usted. Yo necesito la guía del cuidado del pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por este lugar, hermanos, que nos permite predicar la bendita palabra de Dios, que tiene el poder de Él para salvar y para transformar nuestras vidas, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el pastor que su vida da por las ovejas. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por alimentarnos. Gracias por corregirnos. Gracias por consolarnos. Señor, gracias por alimentarnos y cuidar de nosotros. En ello vemos tu amor, tu bondad, tu gracia, tu misericordia inmerecida para nosotros, Padre. Señor, que estas verdades que hoy nos has hablado queden grabadas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Te damos gracias por cada pastor que conocemos, Señor. Por esos hombres verdaderos de fe, Señor, que han influido en nuestra vida, Señor, para acercarnos cada vez más a ti, Señor. Bendice a esos hombres que trabajan para ti con ánimo pronto, Señor, predicando tu palabra, Señor, la sana doctrina. Señor, tú sabes la tarea tan ardua que se desempeña. Te rogamos que les fortalezcas, que los alientes, que los proveas, Señor, por favor. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta tarde, Padre. Sigue alimentándola con tu palabra, Señor. Sigue preparándolos para esta vida, Señor, en medio de un mundo caído, un mundo cruel. Pero sobre todo, Señor, síguenos preparando para tu venida, Padre. Y si hubiese aquí alguien, Señor, que tú no eres su pastor, te rogamos que en tu bondad y misericordia les alcances, Señor, para que vengan a ser esas ovejas y vengan a pertenecer a tu rebaño, Señor, para tu gloria. Oramos todo esto, Señor, agradeciéndote, Señor, por tus bondades, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano. Despedimos con una oración, con una alabanza. Gracias te damos, Señor. Somos ovejas de la grey, amados. Nosotros hijos de Israel, ovejas de la grey, no por esta daré mano en mi proclamaré, no les daré mano en mi proclamaré. Te damos gracias, Señor. Diles que por su perdón gozan de libertad. Ángeles
Al Señor la gloria, hermano. Amén. Dios le bendiga.